Alberto, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? A ver, voy a contar con franqueza, como siempre, el origen de esta nota. Yo ayer manifestaba en la radio preocupación por algo que ocurrió el 31 de diciembre, que fue que el gobierno, en el boletín oficial, publicó primero un aumento para las prepagas del 7%, y un rato después salió una edición especial del boletín oficial que retrotraía ese aumento a cero, si eliminaba el aumento concedido. Y después hablé en privado con el presidente de la Nación, que está en línea, y me contó qué es lo que él pensaba del tema, y ahí surgió la idea de hacer esta nota, porque yo no lo había escuchado públicamente la explicación del episodio. A mí me preocupaba no solamente por la relación entre el gobierno y un sector económico clave en medio de una pandemia, sino porque percibía que había algo que me hacía ruido respecto a la autoridad presidencial, como que el presidente anuncia una cosa y después aparece una nueva instancia que yo sugería que era Cristina, y lo hace retroceder. Y entonces me parecía que era interesante, como importante, no solamente interesante, conversar al aire respecto a este tema. Bueno, o sea que la primera pregunta es bastante obvia: ¿qué es lo que pasó con esa medida? Bueno, primero gracias por darme el tiempo para aclarar esto. La verdad es que te dejé el mensaje ese que te dejé e inmediatamente le llamé a Velocopit y le pregunté dónde quería que le haga el monumento, porque la apartada en el traste no se le había dado a nadie. Velocopit tuvo allí una frase entre simpática, vos mismo dijiste que va a ser el título, y la verdad me parece que se equivocó. Lo que objetivamente pasó es que el Ministerio de Salud en el mes de octubre habló de la necesidad de recomponer los ingresos de la medicina prepaga. Yo no sé, me había pasado por alto que en el mes de diciembre la medicina prepaga había tenido un aumento del 10%. Y me desayuno con que en enero le habían dado un 5% más, que empezó a recibir a partir del 1 de febrero. Y allí fue donde puse el grito en el cielo. Porque honestamente no estamos en condiciones de favorecer aumentos de esa naturaleza. En ningún caso. Y entonces lo llamé a Velocopit y le dije, venite a tomar un café a la tarde, y lo charlamos, y tuvimos una charla de 1 hora y pico, donde tuvimos muchas más coincidencias que diferencias. En verdad, lo que a mí más me preocupa es que nosotros tenemos que hacer, recién me estaba escuchándote hablar a vos y a Gustavo, nosotros tenemos que hacer este año un enorme esfuerzo por contener dos cosas. Tenemos que bajar el déficit fiscal y tenemos que controlar la inflación, ambas cosas. Y eso necesita el esfuerzo de todos. No es una decisión que un presidente pueda tomar. Y entonces lo único que planteé es, ustedes son conscientes que, les dije a Velocopit, que entre diciembre y febrero ustedes tendrán un aumento del 17%, y eso lo tiene que pagar la gente. Yo no voy a permitir eso, y por eso lo paré, no hay otra explicación. Y le dije, si hay que ordenar el sistema de salud, ordenémoslo de verdad. Sentémonos y pongámonos a ver cómo funciona el sistema de salud. Porque, Ernesto, ese 7% que se había dispuesto, tenía más una cláusula adicional que decía que la totalidad de ese aumento del 7% estaba destinado a las clínicas. Entonces vos decís, ¿y por qué le doy la plata a la medicina prepaga para que se la dé a las clínicas? Entonces, todo eso demuestra que hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar, que es un problema muy profundo, que no es un problema que empezó en el gobierno anterior, es un problema de cómo se fue formando el sistema de salud. Yo tengo, como Claudio Velocopit, una mirada muy positiva del sistema de salud en cuanto a la calidad de su atención, en comparación con otros países del mundo. Es un extraño sistema donde convive el Estado con los hospitales públicos, el sector privado con sus clínicas privadas, y algo que hay en el medio que es algo parapúblico, que son las obras sociales. Y el sistema atiende, yo diría, básicamente a la gente. Ahora, ¿cómo ese sistema se financia? Es la discusión que tenemos que afrontar.
Porque cuando vos mirás objetivamente a la medicina prepaga, lo que vos ves es que hay un intermediario en la salud que cobra cuotas, acumula recursos, las maneja financieramente, las invierte financieramente y a partir de allí ve cómo le pagan los prestadores, y los prestadores siempre están disconformes además con lo que reciben. Vos hablás con cualquier médico y te dicen me pagan 2 pesos por cada prestación. Hablás con la clínica y dicen me pagan poco por las cápitas. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que revisar, ordenar para que funcione mejor. Eso es todo lo que ahora dice. y cuando Nunca hubo, porque después empiezan, ¿viste? Yo la verdad tengo una medida, te lo digo así con toda claridad, me anoticio de ese aumento del 7%, y digo, pero ¿cómo en diciembre no le habían dado el 10%? Y dije, pero ¿cómo 10 más 7 en 3 meses? Digo, pero esto es un disparate. Entonces, ordeno y además me hago cargo, pongo un decreto que digo, por orden del presidente, advertido el presidente de esto, decidió cambiar esto. No le pongo ninguna excusa, lo digo con toda franqueza. Entonces empieza la discusión de ver quién fue el que me hizo cambiar de opinión. ¿Sabes quién me hizo cambiar de opinión? La realidad. La realidad me hizo cambiar de opinión. Fue algo que no había firmado yo, que había salido por el Ministerio de Salud, y que cuando me enteré dije, esto está mal. No es momento, no debemos hacerlo así. No podemos seguir cargando sobre la gente semejantes aumentos. Ahora, ¿hay un problema de costos, de ingresos en el sistema de salud argentino? Sí, lo hay. Lo tiene la medicina prepaga y lo tienen también las obras sociales. Porque el problema que tiene la salud, y más, te voy a decir algo más, no es un problema argentino. El problema que existe con la salud es que yo era superintendente de seguros y desde entonces estoy tratando de ver de qué manera el sistema privado de salud privado argentino, la medicina prepaga, tiene algún tipo de control del Estado, porque finalmente captan ahorro público y nadie controla nada. Y lo único que piden son aumentos. Pero la realidad es que vos lo que ves es un sistema de intermediación pura. De intermediación pura. De una persona que se lleva tu cuota, se lleva en el mejor sentido, recibe tu cuota, acumula una masa de dinero, la hace rendir financieramente, pero ese no es y el con sistema, eso le paga a los prestadores. Ese es el sistema de seguros habitual. Es decir, Bueno, pero con la diferencia de que la medicina prepaga no es un seguro. Y no está regulada por ninguna ley, por ningún decreto, por nadie. Y entonces la idea que es problema. eliminar las empresas, eliminar la intermediación, incluir al Estado en un lugar intermedio entre la gente y los prestadores, es regularlas de manera más fuerte. ¿Cuál es la idea de...? No, eso es lo que yo vuelvo a repetir. Mira, yo era superintendente de seguros fui entre el año 89 y el año 95. Y en ese periodo yo quise hacer una regulación para la medicina prepaga. Tuve en aquel momento una muy fuerte ofensiva de la medicina prepaga, que no quería saber nada con controles. Reconozco que pasó mucha agua bajo el puente, la historia ha cambiado, que en aquel momento había mucho aventurero en el sistema de medicina prepaga, que cobraba cuotas, juntaba un número X de socios, competían muy deslealmente, o sea, bajaban la cuota, duraban un año y quebraban y no pasaba nada, porque nadie tenía control sobre eso. Vos haces un seguro y el contrato de seguro te lo tiene que aprobar el Estado. Ahora, el contrato que vos firmás con una medicina prepaga no lo ve nadie. No sabes qué dice la letra chica, no conoces nada de eso. Alberto... Y lo que es peor, porque yo me animaría a decir que a pesar de esto, el sistema no funciona mal. Lo peor de esto es que tampoco sabemos qué hacen con los recursos. Y eso es ahorro público. Hay que metérselo en la cabeza. Es ahorro público. Es dinero que vos invertís para que te den un servicio el día que lo necesitas. Lo mismo que haces con una compañía de seguros. Vos pagás el seguro de tu auto para que el día que tengas un choque te paguen.
el arreglo del auto. Esta fue la charla que tuve ayer con Claudio Velocopit, que yo creo que fue una muy buena charla, que le expliqué los motivos, que él los entendió, pero me dice, tenés razón, pero más que preso, porque sigo teniendo problemas. Es verdad, el problema sigue existiendo. Ahora, veamos de resolverlo de otro modo. ¿Por qué este método de que cada vez que necesito plata, le saco la plata a la gente? Así no, cualquiera. Pero a ver, tengo infinidad de preguntas, pero sobre el tema puntual de prepagas, uno ve el aumento de medicamentos, por ejemplo, el último año, y es de 40%. Eso no lo regula prácticamente nadie, está muy por encima de la inflación. Esos medicamentos son comprados por los prestadores, entre otras cosas, que después tienen que ser compensados por las prepagas. Si en ese contexto donde hay 40% de aumento de medicamentos, a las prepagas se le aumenta 17%, bueno, hay un lío ahí porque... ¿El año pasado vos decís que hubo un aumento no lo sé. del precio de los medicamentos? Bueno, es lo que dicen todos los indicadores. No, eso no es verdad. Ahora, también es verdad que la medicina prepaga... Bueno, la inflación, 30%, la inflación 30%, tenemos esa referencia. Bueno, a mí pero es que creo que tampoco tuvieron ese aumento, pero pensemos que lo hubieran tenido. Igual la medicina prepaga tampoco paga el 100% de los medicamentos. Generalmente te cubren la mitad del precio de los medicamentos. Está bien, pero el aumento no tiene que ver con el porcentaje que pagas, sino la evolución de los precios. No estoy defendiendo las prepagas, me importa nada. Lo que digo es que hay una lógica que, si no se respeta, genera quiebras o problemas muy serios. Yo lo entiendo, Ernesto. Lo que tenemos que entender es que nosotros estamos en una situación muy particular. A mí, una de las cosas que más me cuesta como presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal. Y esto no es un país normal. Es un país en pandemia, un mundo en pandemia. Y entonces allí, mirá, yo he tenido muchos cuidados. Yo llegué, mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Y tengo la íntima tranquilidad de que creo que haberlo logrado. Pasamos 2 Navidades, 2 fines de año, sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo. Ahora, yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente, porque estamos en una situación muy delicada, y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Vuelvo a repetir, no quiero ser ingrato con Velocopit, entendió perfectamente lo que le dije. Y por eso dijimos, bueno, a ver, revisemos y encontramos otra manera. Porque lo entendió. Ahora, este es el motivo. Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal. Porque no estoy en una economía normal. Estoy en una economía... Mirá, parémonos un minuto con el tema de los alimentos. Estoy en una lucha con la producción de alimentos en la Argentina. Claro, el mundo demanda alimentos, entonces suben los alimentos, el precio de los alimentos, sube la soja, sube el maíz, sube el trigo. Ahora, los productores argentinos producen en pesos argentinos. En esa producción en pesos argentinos hace casi 2 años que no tienen aumento de tarifa de luz, de gas, han tenido un muy bajo aumento en los combustibles, han tenido algunas industrias alimenticias, la ayuda de la ATP, toda la medicina prepaga, todo el sistema de salud recibió la ATP hasta diciembre del año pasado, hasta el 31 de diciembre. Entonces, lo que hay que entender es que estamos en una situación de emergencia y que en esa situación de emergencia tenemos que preocuparnos por lo que menos tienen. Entonces, cuando yo hablo de, miren, yo entiendo que el maíz ha crecido mucho y que es una gran oportunidad de exportar maíz. Lo que no entiendo es por qué a los argentinos le tienen que cobrar el maíz del mismo modo que se lo cobran a otro que quiere pagarlo en otro lugar del mundo. Porque ustedes lo producen en Argentina, pagan sueldos en Argentina, pagan tarifas argentinas. ¿Por qué tienen que aumentar, hacerle pagar a mí el precio ese que paga el mundo? ¿Por qué? Si el mundo demanda carne, ¿qué es lo que está pasando? Porque China se ha metido a importar carne y entonces el precio de la carne de vacuna se fue al diablo. Ahora, ¿por qué? Si ustedes producen todo en pesos, ¿por qué los argentinos tienen que pagar el kilo de asado como lo paga
un chino, un francés, un alemán. ¿Por qué? Explíquenmelo porque no lo entiendo. Y además, es por ese principio de solidaridad que les estoy planteando, miren, hagamos una cosa, garanticen al argentino lo que el argentino consume y eso cóbrenle lo que corresponde a la Argentina. Y al resto, exporten todo lo que quieran, al precio que a ustedes se les dé la gana. Eso me pasa con el trigo, me pasa con el maíz, me pasa con el girasol, me pasa con el aceite, me pasa con la carne. Es una discusión que estamos dando. Y también me pasó con la medicina prepaga. Esto fue todo lo que pasó. A ver, Alberto, quiero... Ahora, la elucubración periodística, y con esto termino, Ernesto, perdón por... No, pero voy a ir a donde vos estás yendo. Más allá de la elucubración periodística sobre cómo Cristina hace que el gobierno, o presumiblemente hace que el gobierno se retracte de cosas, decisiones públicas o de anuncios públicos, ha pasado muchas veces que el gobierno o algún funcionario relevante del gobierno anuncia un aumento de tarifas o un aumento de nafta o una fórmula jubilatoria o lo de la medicina prepaga y después retracta. Y muchas veces esto coincide con alguna declaración de Cristina, muchas veces no, pero da la impresión de que o hay un problema de repetidas veces de mala coordinación interna del gobierno, entonces se emite una fórmula jubilatoria que finalmente no es la que convence y entonces se corrige después de hacerla pública, o se aprueba un aumento de las prepagas que después se corrige después de hacerlo pública, o sea, o hay un problema de que hay una instancia superior que corrige lo que hace el gobierno, en este caso Cristina, o hay un problema del gobierno que, por ejemplo, en el caso de las prepagas, el ministro de Salud acepta un aumento que el presidente considera, es decir, el ministro de Salud no ve la exageración de la supuesta exageración de ese aumento. Entonces, o hay un problema respecto a la relación con Cristina, o hay un problema con el Ministerio de Salud. Es una de las dos cosas. No, es que no hay ninguna de las dos cosas. Hay un dato de la realidad, que es que tenemos que ver cómo financiamos el sistema de salud. El financiamiento de la salud, vamos para después me ayudes a no olvidarme, vamos a tratar de resolver el tema de la salud y después la supuesta influencia de Cristina en las decisiones. O el error de Ginés, porque es una cosa o la otra. Si querés ponemos entre el primer punto, te contesto el supuesto error, que no es un supuesto error de Ginés. El problema es que es cierto que hay un problema de financiamiento en la medicina prepaga, en el sistema de salud, porque también las obras sociales me están pidiendo más dinero, que haya un mayor aporte a las obras sociales porque ellos lo están necesitando. El problema de la salud es uno de los problemas en materia económica. Ayer lo hablé largo rato con Martín Guzmán. Es un tema que conozco hace mucho, por eso lo defiendo de este modo. Cuando era superintendente me empecé a obsesionar con este tema. Te estoy hablando año 89, 90, ¿eh? El problema es que el ser humano, por su naturaleza, busca la eternidad, no quiere morirse. Y la medicina lo que ha permitido es que se prolongue la vida de la gente. Las expectativas de vida de hoy no son las expectativas de vida de hace 20 años atrás. Y esa mayor cantidad de vida de la gente se traduce en mucho más inversión en salud que hay que hacer. Porque la gente tiene posibilidades de encontrar mejores medicamentos. No hablemos de estas novedades que han salido en la tecnología y la ciencia médica, como los monoclonales. Sí, hay mucho más demanda y no hay plata para satisfacer esa demanda. Y además que salen productos muy desarrollados, como estos que llaman medicamentos monoclonales, que te pueden costar $200,000, $300,000 un tratamiento. Entonces, y que eso le cambia la ecuación económica a cualquiera. Entonces, es todo un dilema cómo se resuelve. Mirá, para salir de la Argentina, Clinton quiso hacer una reforma de salud que no pudo hacerla por la presión en aquel entonces de las aseguradoras de salud. Y vino Obama y la hizo a medias. Y vino Trump y la eliminó. O sea, es un problema que existe en todo el mundo. No es un problema argentino. Es un problema... Había una propaganda de un laboratorio que hace años que para mí resumía maravillosamente bien lo que era el sistema de salud. Decía, en materia de salud lo único permanente es el cambio. Y era perfecto, porque
cada día más la gente quiere vivir más. Vivían 70, quieren vivir 80, llegan a 80, quieren vivir 90, llegan a 90, quieren vivir 100, y la medicina le va dando respuesta para que viva más, a un precio cada día más caro. Y todo eso influye sobre un montón de cosas, en la economía. Por ejemplo, en materia de jubilaciones, donde antes vos hacías un cálculo que alguien se jubilaba a los 65 años, vivía 10 años más, y eso era lo que debía invertir el Estado en esa jubilación, y ahora no es así. La gente se jubila a los 65 y vive hasta los 90. Entonces, eso ha repercutido de un modo que la economía no le ha encontrado una fácil salida. Y lo que yo planteo es, revisemos todo eso, porque esto no está funcionando bien tal como está. Ahora parémonos un segundo en lo que pasó. Lo que pasó en este episodio es exactamente lo que te conté. Exactamente. Giménez tiene razón que hace falta dinero. Lo que no estoy dispuesto, porque hay uno en el gobierno que sabe lo que pasa en todo el gobierno. Ese es Alberto Fernández. Entonces, Alberto Fernández sabe cómo estamos en materia fiscal y sabe cómo estamos, cuál es el riesgo inflacionario. Y eso por ahí Giménez no lo tuvo en cuenta. No es que Giménez no tenga razón. Giménez tuvo en cuenta la lógica del sector, pero no la situación general de la economía. ¿Entendés? Entonces, esto fue lo que pasó. No pasó nada, yo no es ningún acto de desautorización a Giménez, tengo el mismo extraordinario concepto de Giménez. No tiene nada que ver con que Giménez se haya equivocado o no. Tiene que ver con que él prestaba atención a su sector y yo tengo que prestarle atención a todo. Yo paso de discutir, para que me entiendas, el precio de la prepaga y termino el día discutiendo el precio de la carne. ¿Cuáles son los cortes que los argentinos necesitan que no les aumenten? Y Presidente, buen día. Lo saluda Gustavo Gravia. Perdóname, Gustavo, porque me falta el segundo punto. Sí. Que me había preguntado Ernesto. Yo no sé por qué, cada vez que pasan estas cosas, enseguida parece que Cristina mandó a hacer. Eso es una cosa que yo la verdad me lo pregunto. Yo sé que a muchos les rinde para su público, Cristina mandó a hacer esto. ¿Qué tiene que ver Cristina en todo esto? ¿Qué tiene que ver Cristina? La fórmula, lo que pasó con la fórmula jubilatoria, de la actualización de las jubilaciones, fue que nosotros mandamos al Congreso exactamente la fórmula de Cristina, la fórmula que Cristina tuvo vigente en aquel momento. Esa fórmula decía que 2 veces al año se actualizaban las jubilaciones siguiendo un índice. Nosotros tomamos ese índice y tomamos los 2 periodos de actualización, marzo y septiembre. Ocurrió que en el Senado los senadores me advierten una cosa, me dicen, porque el diario Clarín empezó a escribir sobre eso, empezó a decir, mira, pusiste un aumento en diciembre a los jubilados. Ahora, como acá dice que cada 6 meses vas a actualizar, entonces lo que tenemos es que en diputados, donde hay una presencia opositora mayor, empiecen a embromar con que vos le tenés que dar a los jubilados en marzo el aumento de los 6 meses previos. Y entonces yo decía, bueno, pero yo ya le di 5, sí, pero ellos están planteando que le tenés que dar todo, porque dice, es una nueva ley, y entonces vos tenés que retrotraerte de septiembre a marzo y pagar todo. Pero si yo pagué en diciembre, no, bueno, pero es que te lo van a plantear. Y efectivamente, leí los diarios Clarines de esos días, y ese era un caballito de batalla con el que batallaban diariamente. Entonces pedí al equipo mío, vino Moroni, vino Martín, vino Cecilia Todesca, le dije, che, sentémonos. Y entonces cuando me puse a ver, dije, mira, vamos a resolverlo de este modo, vamos a hacer el aumento trimestralmente. Esto empieza a regir el 1 de enero, cada 3 meses aumenta y punto. Hicimos el costo fiscal de eso, era un poco más el costo fiscal, y terminamos la discusión. Ahora, lo que ocurrió en la realidad es que no hicimos lo de Cristina, hicimos algo distinto. Pero todos están convencidos, porque lo repiten y lo repiten, que fue Cristina la que dijo, hagan esto. Y nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Entonces, es un problema que hay. ¿Tampoco pasa que el gobierno tiene un esquema tarifario y Cristina internamente lo discute y por eso lo frena?
Hola, hola. Sí, decía, tampoco pasa que Cristina tiene un esquema tarifario, o el gobierno plantea un esquema tarifario y Cristina, por razones electorales o por razones de concepción ideológica, plantea otro y entonces eso está frenado. Yo no conozco cuál es. A ver, si por nosotros fuera, en las condiciones en las que estamos, no tocamos nada la tarifa. Porque nosotros no estamos en un lugar. Estamos saliendo, renaciendo de las cenizas, Ernesto. Entonces, todo lo que podamos hacer por contener y cuidar el bolsillo de la gente y favorecer el consumo y favorecer la producción y favorecer el trabajo, lo vamos a hacer. Ahora, yo no sé de dónde sale que hay una discusión sobre las tarifas. Porque yo las tarifas las vengo planteando, lo he dicho públicamente. Miren, una de las cosas buenas que nos ha quedado con el tema de la pandemia es que ahora ya sabemos quién es quién. Yo sé lo que ganan todos los empleados registrados en la Argentina, ya sé cuánto dinero ingresa en cada domicilio, y entonces puedo intentar hacer una tarifa segmentada, una tarifa para los que están muy mal, esa es la llamada tarifa social, una tarifa para los que viven de su sueldo, que pueden pagar una tarifa que tal vez se actualice según su sueldo y tal vez un punto más para que las empresas puedan usar ese dinero para mantener y reinvertir, y los que puedan pagar la tarifa plena. Yo ya lo tengo eso absolutamente claro, quién es quién. Y eso me lo permitió la pandemia, donde pudimos hacer entrar al sistema de la seguridad social a 9 millones de personas que estaban afuera. Entonces, sobre esa base estamos trabajando. Yo no sé cuál es la discusión. Lo he hablado esto con Darío Martínez, que es el secretario de Energía. Lo he hablado con los dos, ahora con Basualdo, que estaba en el ENRE, y con Bernal, que está en el gas. Y todos estamos de acuerdo de esto. ¿Cuál es la discusión? No lo sé. Gustavo, no sé de dónde sale que hay otra discusión. Gustavo, te quiero hacer una pregunta. Sí. Perdón que le interrumpí a Gustavo. No, está todo bien, presidente. Pero me había quedado con una respuesta suya que a mí me hizo realmente, le soy sincero, mucho ruido. Y no sé si tiene que ver, muy probablemente, con que uno desconoce la dinámica de las tomas de decisiones en el poder y en el gobierno. Pero usted dijo textualmente, ante una pregunta de Ernesto, la primera, había pasado por alto que la medicina prepaga en diciembre había tenido un aumento del 10%, y me desayuno con que en enero le habían dado un 5% más que empezaba a regir el 1 de febrero, y ahí fue donde puse el grito. Y ahí fue donde puse el grito en el cielo. Eso fue textualmente lo que usted dijo. Entonces uno se pregunta si hay muchas decisiones que afectan al bolsillo de los argentinos, que las toman unidades del gobierno, sin que un presidente sepa lo que está ocurriendo, hasta que eso aparece publicado en el boletín oficial. Y le sumo, si quiere, un dato absolutamente simbólico, pero que a uno muchas veces lo desconcierta, insisto, de cómo se toman las decisiones en el poder. Y el dato simbólico es, usted, por ejemplo, se saca una foto con la Unión Vegana Argentina, con un cartel que dice no a las granjas porcinas, y por otro lado, o no al acuerdo con China por las granjas porcinas, y por otro lado es el propio gobierno el que negocia ese acuerdo. Entonces uno tiene como esa dicotomía, ¿no? De, bueno, ¿quién toma en definitiva las decisiones? ¿O hay decisiones que se toman por debajo del presidente y el presidente no está al tanto y recién después, cuando se desayuna, como usted dijo, cambia el rumbo? Definitivamente hay un principio en el sistema administrativo argentino, Gustavo, que es el de la delegación. Uno delega funciones. Así como me he cansado de decir que el presidente de la República no firma ninguna licitación, y las licitaciones ocurren muy por debajo del presidente, también este tipo de acuerdos, este tipo de decisiones las toman a veces ministros, a veces secretarios. Efectivamente. Yo recordaba que en octubre Ginés me había dicho que había hecho un acuerdo para ir ordenando los ingresos de la prepaga de ese momento en adelante. Pero lo de diciembre efectivamente no lo sabía. Y cuando vi lo del 7 y averigüé y me entero que en diciembre habían dado el 10, dije, pero ustedes están locos. Esto fue todo lo que pasó. Y sí, pasa.
Pasa. Pero por ejemplo, perdóneme que lo interrumpa. Pero Gustavo, es virtualmente imposible. No, está bien, pero perdóneme que lo interrumpa. Por ejemplo, el aumento de naftas de ayer, de YPF, ¿usted estaba al tanto? Ese caso puntualmente sí lo voy siguiendo, porque eso es algo que hemos acordado con Martín Guzmán, como eso termina influyendo en la inflación y la inversión. A YPF la dejaron en una situación realmente catastrófica, con una deuda en dólares caótica. Y como evidentemente no soporta no tener aumento de naftas, en el precio de las naftas, ahí hemos hecho entre todos un sendero de corrección para que eso no se convierta en un disparador inflacionario. Entonces, ese caso puntualmente sí lo tengo muy presente. Ahora, pero esa lógica que define lo de YPF, ¿no podría definir también lo de prepagas? Quiero decir, se establece un camino común donde se tiene en cuenta la situación de las empresas y la situación de la gente y la situación de la inflación y se llega a un acuerdo. Bueno, vos lo que vos me estás planteando es que, y está bien que me lo reclame, pero... No lo estoy reclamando, la lógica, yo lo que estoy tratando de pensar es, la lógica respecto de YPF es, tengamos en cuenta que es una empresa con problemas, y si nosotros no le aumentamos la nafta, va a tener más problemas, pero no podemos aumentar mucho porque hay inflación, entonces busquemos un camino intermedio. Me parece que eso vale para cualquier servicio regulado. Lo que tenés que tener presente es que en los últimos 4 años la medicina prepaga tuvo un incremento superior al 300% de las cuotas. No tuvo ningún colchón, Bueno, está bien, por eso la situación es diferente por esto, está bien. Lo que digo es, yo lo que no quiero es estigmatizar a nadie, no quiero que esto parezca como que es un problema de las prepagas, porque tampoco es un problema de las prepagas. Yo vuelvo a repetir. Es un problema del sistema. Es un problema de cómo funciona el sistema. Y de la economía en general. Exactamente. Y la pregunta de Gustavo, la verdad, eso ocurre, Gustavo, porque el Estado es inmenso. Y hay un principio de delegación de funciones donde uno delega. Está bien, pero presidente, yo eso lo entiendo, presidente, pero cuando usted se saca una foto con la Unión Vegana Argentina... perdón, esa parte. Sería muy bueno que además de ver la foto, vieran el comunicado. Yo recibo a una ONG vegana, efectivamente, que me pide una audiencia porque decían haber colectado 500.000 firmas en contra de la producción porcina en Argentina. Y la verdad es que entendí que debía recibirlos, porque si juntaron 500.000 firmas reclamando eso, entendí que debía recibirlos. Lo recibí, me pidieron sacar una foto y con gusto saqué una foto. Ahora, ellos muy correctamente hicieron un comunicado de prensa donde en ningún momento dicen que yo haya dicho que íbamos no íbamos a hacer acuerdos de producción de carne porcina con China. Lo que yo sí les garanticé, y sí lo voy a hacer, es que cualquier proyecto de producción porcina va a respetar las condiciones medioambientales necesarias que garanticen una buena producción. Eso sí se los garanticé. Entonces, la verdad que me saque una foto con alguien, con una ONG que viene con una demanda... Bueno, había un cartel, ¿no?, en la foto. Porque en verdad era una urna donde estaban las 500.000 personas que habían hecho este reclamo. Era una urna, no era un cartel, era una urna. Y me dejaron la urna. Y está bien, ¿cuál es el problema? Si ustedes leen el comunicado se van a dar cuenta que el comunicado dice lo que estoy diciendo yo. No dice, el presidente nos garantizó... Voy a hacer una confesión, que el presidente de esa ONG, que son todos veganos obviamente, ¿no?, me recomendó que yo deje de comer carne, y cosa que a esta altura me cuesta. En algún momento de la charla me había comentado que Paul McCartney era vegano y que trabajaba mucho por el movimiento vegano,
Y yo le dije, bueno, mira, si me lo traes a Paul McCartney, me toca Blackbird en el despacho y yo no como más carne. Y eso es mi máxima aproximación a los veganos. Digo, no Alberto, paso más que eso. Quería expresarte una preocupación que yo tengo, que quizás sea exagerada o quizá no, pero veo una sucesión de conflictos que algunos nosotros recién recorrimos, el conflicto con las prepagas, el conflicto con el sector agropecuario que está escalando, el conflicto con la Corte y la Justicia, el conflicto con los periodistas que necesitan un psicólogo o necesitan un psiquiatra o no sé qué, el conflicto con las empresas de telecomunicaciones. El problema es el gobierno, el problema son todos los demás, el problema es que estamos en pandemia y todo se pone muy tenso, pero cuando veo esta sucesión de conflictos me pregunto si no estamos volviendo a los momentos en que gobiernos que vos criticaste, el de Cristina, de repente se peleaba con todo el mundo. Por ahí con argumentos justos en algunos casos, medianamente justos en otros, injustos en otros, pero se daba una situación donde en lugar lo que primaba eran los conflictos y no los acuerdos. ¿Es una preocupación razonable? ¿Es un divague? No es razonable, no es razonable. Y te explico por qué, Ernesto. Yo ayer escuché el comentario tuyo con Claudio Velocopit. Y te pongo esto como ejemplo, ¿eh? Te mandé un mensaje a vos quejándome por lo que acabo de decir Velocopit y después inmediatamente le cambié a Velocopit y la charla empezó así: ¿dónde querés que te haga el monumento? Porque la apartada del traste no te lo pega nadie. Y a las 4 de la tarde estábamos reunidos, estuvimos 1 hora y media hablando. Me doy cuenta que compartimos muchísimas miradas, tenemos muchísimas miradas en común y admitimos que hay un problema y la discusión es cómo resolvemos el problema. Nosotros lo que está pasando con el aceite, con el girasol, con la carne, con el maíz, es un tema que venimos discutiendo hace 20 días con el sector. No es que nosotros tomamos una decisión y se terminó. Lo venimos hablando con ellos. Lo que pasa es que también les pido a todos comprensión de la situación en la que estamos. Yo en verdad, más que a los periodistas, a los que quisiera mandar a los psicólogos son a los medios, porque hay medios que solamente se concentran en un tema y la verdad es que contaminan la cabeza de la gente peligrosamente. El esfuerzo que han hecho por contaminar a la gente respecto de los riesgos de la vacuna rusa son increíbles. Son increíbles. El esfuerzo que han hecho para hacerle creer a la gente que la cuarentena era una imposición maldita del gobierno para tenerlos encerrados es de un daño incalculable. Ahora, obviamente, es metafórico, porque las personas jurídicas no van a psicólogos. Pero lo que digo es para que lo pensemos. Yo estoy deseoso de leer el libro de Reinaldo Sietecase que dice que analiza el periodismo del presidente en la Argentina. Ahora, es un tema... y digo también, perdón, y con esto termino, la otra cosa que el periodismo debe entender, y los medios más que ningunos, es que ellos entran al escenario de lo público. Cuando uno entra al escenario de lo público es susceptible de cualquier crítica. Sí, pero un presidente puede decidir si se engancha o no se engancha. Que yo, por ejemplo, yo me acuerdo Mujica cuando decía, con los problemas que tengo, si encima tengo que responder lo que dicen los diarios, y la verdad que lo que pasa es que vos me llamás y me haces una serie de preguntas que objetivamente surgen de un relato que crean los medios que no es cierto. Por ejemplo, el relato de que Cristina está imponiendo una lógica tarifaria distinta a la de Alberto. Cristina ni se mete en ese tema. Está atenta, sí, está atenta, por supuesto. Es una mujer que ha manejado el Estado, sigue todos los temas. Pero que venga con una imposición y me diga si se hace esto no se hace nada. De ningún modo, eso no es así. Ha escrito una carta el 27 de octubre donde dice: me hacen cargo a mí de las decisiones que toma Alberto, y aquí está gobernando es Alberto, y siguen con lo mismo. Bueno, después cuestionan ministros, después no es que solo gestos de armonía de por parte de Cristina, bien lo contrario. Pero eso, mirá, yo eso fue una de las cosas que más critiqué en los años de Cristina, la unanimidad del discurso.
Yo no quiero realmente... Bueno, pero cuando los medios muestran que no hay unanimidad, están diciendo que es correcto, están diciendo algo correcto, entonces no es algo incorrecto. ¿Qué cosa? Cuando los medios marcan que no hay unanimidad, están describiendo una relación que existe. Eso es verdad, pero entonces lo que no hay es que, por qué mandarlos al psicólogo. Bueno, no. Vos sabés que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de... Porque una cosa es el análisis que vos hacés, que es un análisis posible, que yo lo escucho y lo entiendo, y otra cosa es el análisis malintencionado. Sinceramente, el planteo malintencionado. Y no me hagas hablar porque todos saben de lo que estamos hablando. Sí, pero yo quiero insistir sobre esto porque hay líderes que se enganchan con esta discusión con los medios. Yo, por ejemplo... Bueno, si quieres no me engancho más. No, si pero no a ver, más, pero el problema el otro día veía un discurso... El problema es que el día que pasó lo de la fórmula jubilatoria, de la jubilatoria, Clarín publicó: ahora Alberto Fernández hace lo que dice Cristina. Y estaba haciendo exactamente lo contrario. Pero en la memoria colectiva quedó que que Cristina me había cambiado la fórmula. Y vos mismo me preguntás eso. Y en verdad estaba haciendo lo contrario de lo que hizo Cristina, que daba aumentos cada 6 meses, decidió darlo cada 3. No sé, la fórmula de Cristina porque fue la que más rindió para los jubilados. Simplemente eso. Entonces, vos te das cuenta que de algún modo se van generando ideas, se van generando... Ahora, en la cabeza de la gente. Cuando uno manda a alguien al psiquiatra, está escalando un conflicto, no está permitiendo... No, está ayudándolo a salir de un problema que está pasando. Porque el periodismo que está tan contaminado no es un buen periodismo. Ahora, ¿en qué se diferencia eso, por ejemplo, de lo que Vox en España dice del país? Igual esto que acabo de responder fue una ironía. Sí, yo sé. ¿En qué se diferencia eso? ¿En qué se diferencia eso de lo que Vox hace en España con el País de Madrid, o de lo que Bolsonaro hace con O Globo, o de lo que Trump hacía con el New York Times? Nada, porque yo la verdad es que no abro juicio y a nadie le impido decirlo, que lo digan. Lo que pasa es que cuando dicen, y yo siento que eso está afectando a la gente, yo reacciono. Cuando le dicen a la gente, bueno, ahí tienen lo que nos está pasando estos días con el tema de la pandemia. Cuando yo decía, miren, la única forma que tenemos para controlar esto es aislarnos. Bueno, y convocaron al relajamiento universal. Ahí tienen los efectos del relajamiento universal. La culpa de lo que pasa con la pandemia es porque los medios no es de los medios, eso. Es de una sociedad que está un poco cansada de lo que está viviendo, pero que en muchos casos está incentivada por muchos medios que le han hecho creer a la gente que esto era parte de un plan político. Claro que es así. Presidente, otra vez acá Gustavo Gravia. Tengo 3 preguntas cortitas. Una, porque me la acaba de dar usted hablando de los periodistas o los medios que tienen que ir al psicólogo. Pregunto, más allá de que muchos de nosotros vamos hace tiempo a terapia, ¿el presidente hace terapia? Esa es una de las la primera pregunta. No hace. ¿Y no hizo nunca o no hace en este momento? No hizo nunca. No hizo nunca. La segunda es, hay muchas voces dentro de igual que, del por frente... favor, pido una cosa, que entendamos que eso es una metáfora. No, está bien, pero usted sabe que los argentinos... No, yo estoy de acuerdo. Algunos psicólogos, algunos periodistas necesitan ir al psiquiatra. También algunos políticos, algunos médicos. Seguramente. Algunos familiares, pero bueno. Sí, por eso es una metáfora, Sí. Y las otras 2 preguntas que tenía para hacerle, dentro del Frente de Todos hay algunas voces que están pidiendo indulto para aquellos que han sido condenados en la justicia, ya con condena firme, y que han trabajado durante el anterior periodo presidencial de parte del Frente de Todos, ¿no? El periodo 2003-2015. Y la otra pregunta es, ¿cuál es su reflexión de todo lo que pasó alrededor de lo que se podría dar en llamar el affair Donda? Empiezo por el affair Donda. Estaba escuchando lo que hablé ayer con Reinaldo, que ustedes pasaron hace un rato. La realidad es que es cierto que el Estado muchas veces ha sido utilizado como un mecanismo de desempleo, de seguro de desempleo. Alguien se queda sin trabajo, tiene un amigo en el Estado y el Estado lo nombra y le dan un trabajo para sobrevivir.
Es cierto que había abusos en ese sentido. Lo dice alguien que cuando fue jefe de gabinete se fue con menos empleados en la jefatura de gabinete de los que entró. ¿Ok? Con esa tranquilidad hablo. Yo claramente entiendo que el Estado no debe ser una máquina una maquinaria de empleo, de darle trabajo al que no lo tiene. Para eso hagamos un seguro de desempleo y sinceremos las cosas de otra manera. El caso de Victoria, no tengo ninguna duda que fue alguien que de hecho quiso hacerle daño. Primero, quien la conoce a Victoria no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja de puestos del Estado. Segundo punto, hay una diferencia sustancial. Estamos hablando de una señora que trabajó en casa de su mamá de crianza, que cuidó a su mamá de crianza mientras estuvo muy enferma, que la cuidó hasta su muerte, que en ese momento ella le propone seguir trabajando con ella y la lleva a trabajar con ella, hasta que un momento la señora le dice: yo no puedo seguir trabajando porque tengo una hermana enferma, vivo lejos, se me complica tener que ir hasta tu casa, pero necesito el dinero. Y entonces ella le dice, y está en los chats, es muy fácil de leerlo: mirá, yo quisiera que sigas trabajando conmigo, pero si vos no podés seguir trabajando conmigo y necesitas el dinero, puedo, viendo la situación de vulnerabilidad de ella, conseguirte un plan social, o tal vez darte algún contrato, que es algo muy parecido, aclaro, en el INADI es algo muy parecido a un plan social, porque ella lo pensaba con la idea de que trabaje como personal de maestranza con tareas más aliviadas, o darle, hay unos puestos en el INADI que se llaman algo así como asistentes sociales, son que trabajan en barrios, y poderle asignar una zona más cercana a la casa de su hermana, que es lo que a esta señora le preocupaba cuidar, preservar. Entonces, el primer detalle es que Victoria no le estaba diciendo: te doy un contrato del Estado para que trabajes en mi casa. Le pedía que siga trabajando con ella. Cuando la señora le dice: no puedo seguir trabajando con vos, pero tengo este problema, ella le ofrece la solución. Igual esa no es la versión de la empleada doméstica, ¿no? La empleada doméstica dice que le pidió que le regularice la situación previsional, y ella a cambio le ofrece no es lo que dice ella, no es lo que veo en los recibos de sueldo, ni es lo que realmente parece surgir en las charlas de WhatsApp. Uh-huh. Eso sí lo vi. Y vi cuántas veces le pide Victoria que siga trabajando con ella, y ella le dice: no puedo. Entonces, este detalle no es un detalle menor, porque si Victoria hubiera dicho: mirá, te pago con un contrato de INADI y seguí trabajando conmigo, bueno, estaría haciendo otra mi respuesta. Alberto, la otra pregunta... La pregunta del indulto que me hizo Gustavo, yo eso ya lo hablé 500 veces. Miren, yo a la palabra le asigno un valor central, ¿ok? Yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más sus remedios, y lo cumplí. Hice campaña diciendo que iba a promover una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo, y lo cumplí. E hice campaña diciendo que yo no iba a dictar indultos, y lo voy a cumplir. Porque el indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar al que ha sido condenado. Y en esos mismos términos se transfirió la Constitución argentina. En la Constitución argentina aparecieron algunas limitaciones a los indultos. Entonces, primero lo que se dice es: el presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso se llama amnistía, y eso es algo que depende del Congreso y no depende de mí. Para que haya indultos tiene que haber alguien condenado.
el indulto es un perdón que da el presidente. Y la verdad, yo cuando la justicia actúa, no tengo por qué perdonar, yo no soy quien para perdonar. Lo que sí creo también, aun cuando tenga esa facultad, aun cuando la tenga, lo que sí creo también es que en este tiempo, en estos últimos 4 años, hubo muchos procesos, no digo todos, hubo muchos procesos, no digo todos porque no los conozco fundamentalmente, pero sí me consta muchos que he conocido, que realmente han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular. Y yo podría decir que estarían colmados de nulidades. Y lo que yo le pido a la justicia es que por favor revise lo que pasó en estos 4 años, porque hay cosas que no están bien. Alberto, yo sé que cada tanto escuchas nuestro programa, pero vas a ser testigo de un hecho histórico que algunas entrevistas importantes de ahora más van a terminar con una pregunta de Tamara Pettinato. Que no, sé, eso es muy grave, no, eso no me lo hagan. No sé si Tamara venía haciendo señas. Eso no me lo habían dicho, Hace 1 hora que me viene haciendo señas. Quiero preguntar, y yo no sé de qué va a preguntar, con lo cual, Tamara, por favor. El padre la llama Tamara la Peste, dejó constancia, para que tomemos en manos de quien quiero. No, es una pregunta muy amorosa, que es como un juego en realidad. Es un juego que hacíamos todos de chiquito, que es, si usted estuviera en un barco y el barco se está hundiendo y necesitamos bajar gente porque si no nos morimos todos, ¿a quién bajaría primero? Cristina, Larreta, Máximo o Veloco Pip. Yo tengo que uno tiene que saltar el agua para que el barco no se hunda. Claro. Salto yo. No. No, sí, no es salto una opción. Bueno, entonces vamos por otra. Una isla. Usted se tiene que ir a una isla con alguno de esos 4, tiene que elegir uno para estar en una isla. Tamara, me tienes que hacer pelear con alguien, está claro, eso es así. No. Que son en una isla desierta, Cristina, Velocopit, ¿quién más? Larreta. Máximo o Larreta. ¿Con cuál se va a una isla? ¿Con quién me voy a una isla? Sí. Con Máximo. ¿Con Máximo? Sí. ¿Por qué? Sí, porque es alguien a quien quiero mucho, por quien es, por afectivamente, para mí representa mucho, es el hijo de Néstor y de Cristina, así yo lo vi crecer, lo quiero mucho, me parece un tipo con una enorme capacidad de análisis, estigmatizado por algunos que tendrían que ir al psicólogo precisamente, pero no, con Máximo, sí, sin duda. Alberto, muchas gracias. Pasaría bien con Máximo. Muchísimas gracias. Hasta que jueguen Argentino Racing, ahí uno de los dos se va de la isla. Muy bien, muchísimas gracias. Era Alberto Fernández, presidente de la Nación.